Hoy uno de los dos protagonistas de este podcast, en este caso, de los que suelen hablar, que son Manu Díaz y yo, José Luis Martín, se lo va a pasar de maravilla. Y ya te adelanto que ese no voy a ser yo. Porque vamos a hablar de terror. Y eso es algo que le fascina a Manu Díaz, mientras que a mí me pone de los nervios. La parte buena, que no vamos a escuchar ningún tráiler, ningunos niños cantando, ni nada parecido, con esos sonidos que la verdad es que algunos nos dejan luego sin sueño. Sin sueño, sin ganas de dormir y con mucho terror en el cuerpo. Hoy te vamos a hablar, en este podcast, en World Media Podcast, de Stephen King. El maestro del terror que ha conseguido que las mejores películas de terror sean suyas, pero en este caso basadas en sus novelas. Por ejemplo, títulos como Carrie, El Resplandor, son algunos de ellos y muchos más que vas a conocer, si no lo conocías, en el día de hoy, en este capítulo de World Media Podcast. Agárrate, porque esto va a ser terrorífico. Y no me cabe la menor duda de quien va a estar encantado con el capítulo de hoy es Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantado de estar por aquí. Efectivamente, sí, por fin nos adentramos en otros terrenos, en los literarios. Sí, pero también de terror, que esa es una de las partes que a ti más te gusta respecto a mí, por lo menos. La parte buena es que como estamos hablando pues de terror, aunque luego adaptado al cine y no va a haber ni niños cantando ni nada de eso, pues bueno, podemos mantener la tranquilidad por lo menos en este ratito del podcast. Bueno, los niños cantando se pueden arreglar, eso se puede buscar. No se puede arreglar De lo nada. que vamos a No, hablar, no, no, de lo no. que vamos a hablar, No. seguro que hay más de uno. No. Déjate, que mira, que estamos empezando y ya tengo los nervios ya a flor de piel. No. Que luego sueño, Manu, que sabes que soy muy susceptible, hombre, que luego tengo pesadillas. Si todavía recuerdo al Freddy Krueger este con las garras y la cancioncita de fondo, solo esa parte, y no se me olvida de la cabeza. Que va, no. Bueno, sea como fuere, me voy a arriesgar. Me fío de tu palabra y sé que vamos a hablar de Stephen King y del gran artista o rey del terror, ¿no? Sí, considerado, pues bueno, el rey del terror moderno. Evidentemente tiene predecesores muy importantes, como es el caso de H.P. Lovecraft o evidentemente también Edgar Allan Poe. Eh, También, pues bueno, él siempre, Stephen King es un escritor muy prolífico, pero también un lector muy prolífico, y él siempre da también referencias a aquellos que son una referencia para él como lector y como escritor. Y aparte de estos dos, yo creo que fundamentales escritores del género fantástico y género de terror, pues también pues Stephen King ha destacado nombres como la escritora Shirley Jackson, también una magnífica escritora también de misterio, de terror, y que él siempre ha dicho que es una de sus referencias también, uno de las escritoras que le marcaron como lector y le definieron como escritor. Y claro, un hombre como él que ha visto pues que gran parte, ¿no?, de su trabajo se ha trasladado al cine, no es de los que piensa a lo mejor que siempre se puede perder algo. Yo, por ejemplo, tengo ese pensamiento. Cuando me leo un libro, procuro no ver la película, y a la inversa, ¿no? Si veo la película, a lo mejor procuro no ver el libro, o por lo menos que haya mucha distancia entre una cosa y otra para que una de las dos no salga perjudicada, ¿no? Siempre te va a gustar algo más de uno y de otro. Yo entiendo que, no sé si forma parte, cuando se hace esa adaptación de una de sus novelas al cine, ¿está presente él y forma parte de esa adaptación? Depende del proyecto, depende Claro. del proyecto. A ver, Stephen King, aparte de un lector muy prolífico, también es un cinéfilo muy prolífico, en el Uh-huh. sentido de que otro de los referentes de su escritura es el cine de terror, que él veía de pequeño y que también le marcaba, ¿no? Eh, entonces, él se siente muy vinculado también al mundo del cine. También es verdad que bueno,
aunque él alcanza la fama antes de que se adapte, antes de que se haga su primera adaptación cinematográfica, eh, tampoco hay mucha diferencia de tiempo. Su primer libro publicado fue Carrie y la adaptación es muy, muy cercana al tiempo. Carrie fue un éxito inmediato, eh, pero bueno, el libro se publicó en 1974, la película se estrenó en 1976 y el éxito de la película fue lo que terminó de cimentar el éxito de Stephen King como escritor. Estamos hablando de eso, de primera obra publicada. Ujú. Y a partir de ahí, pues claro, ya estaba en la cresta la ola y digamos la correlación entre novela publicada y novela adaptada era muy, muy, muy cercana. Eh, por otro lado, él siempre ha facilitado las cosas para que algunas de sus historias sean llevadas al cine, quizás no tanto en lo que se refiere a grandes superproducciones, donde pues bueno, ahí a lo mejor lo mira más con lupa cada proyecto, pero sí es cierto que es conocido que Stephen King suele permitir a aquellos cineastas que están empezando, que van a hacer un corto, que, tal, que se le acercan y a lo mejor quieren adaptar un relato corto suyo, Ujú. se lo cede de manera gratuita para que puedan hacer el corto. ¿Ah, sí? Él favorece mucho esas cosas. También es verdad que Stephen King es de esos eh, escritores de éxito que siempre ha dicho, yo tengo ya suficiente dinero, o sea, sigo trabajando porque me gusta escribir, pero digamos que la necesidad económica afortunadamente está superada Ujú. desde 1974. Claro. Eh, y por otro lado, es una persona también que es muy consciente de las carencias económicas. Él se crió con una madre soltera, pasando pues muchas penurias económicas, teniendo que vivir en casa de unos tíos una temporada porque no tenían dónde vivir, siempre de un lado para otro, sin tener pues dinero para comer, sin dinero para ropa, y también digamos, sus primeros años fueron como adulto, pues fueron muy frustrantes en el sentido de que tuvo que dedicarse a dar clases para poder llevar algo de dinero a casa, no, sus escritos pues no eran aceptados en revistas, no eran aceptados por editoriales, y pasaron una etapa muy, muy angustiosa. Ujú. Entonces, yo creo que todas esas cosas hacen que él pues tenga sea consciente de que mm, vive una vida de privilegio y que tampoco tiene que ponerse estupendo con las propuestas que le vengan de fuera. Claro. Pero sin embargo, por ejemplo, luego películas que hemos visto en el cine que a lo mejor no le sacamos la referencia de Stephen King. Por ejemplo, It. Yo creo que todo el mundo bien la conoce, ¿no? Ese payaso terrorífico. Siempre lo trasladamos y extrapolamos, ¿no? A Stephen King. Pero, por ejemplo, en el caso del Resplandor, a quien vemos es a Stanley Kubrick, no vemos a Stephen King, ¿no? Eso no... Bueno, ¿O no? es que justo, a ver, Stephen King Hmm. tiene adaptaciones al cine suyas que públicamente ha dicho que está muy satisfecho de ellas. Tiene adaptaciones de obras suyas al cine que ha dicho bueno, que el resultado pues no le ha gustado, pero que entiende que la película pertenece al director Ujú. y a los productores, que su obra sigue estando ahí. Y después está El Resplandor. Claro. Ya ahí ya cambia todo, ¿no? Bueno, claro, también estando Kubrick Sí, detrás, se entiende que ahí pues puede haber cualquier cosa, ¿no? Que a lo mejor pues no esté igual ah, o acorde con el no, escritor. sí, hubo un enfrentamiento muy agrio entre Stephen King y Stanley Kubrick. Mm. Ya solo desde el principio, o sea, el momento en el que Kubrick propone hacer El Resplandor, llamó a Stephen King por teléfono, se presentó, hola, soy Stanley Kubrick. Claro, en aquel momento Stanley Kubrick era el director de 2001, o sea, Mm. que Stephen King, que le llamara Stanley Kubrick, era Stephen King como cinéfilo, pues era una maravilla poder hablar con este director.
y Kubrick le dijo, es que quiero que mi próxima película sea una película de terror y quiero adaptar la novela El Resplandor, porque quiero demostrar que se puede hacer una gran película a partir de una novela de mierda. Vaya forma de Y bueno, entrar. evidentemente a Stephen King ese Mm. comentario pues no fue, digamos, el comentario más afortunado para él, Hombre, digamos, quedarse contento con la puesta en marcha de esta producción. hombre, a ver, Además, pues claro, claro, Manu, pero a ver, pero es que a ver, si yo te digo, oye, quiero hablar de cine, pero bueno, voy a hablar contigo, Manu, que eres un mierda, no sabes de eso. Oye, yo creo que eso no le sienta bien a nadie. Y no es el caso. Vamos, casi nada con el amigo, ¿eh? Casi nada. mm, bueno, hay un caso Mm. anterior. Howard Hawks, el director de cine, que era muy amigo de Ernest Hemingway. Lo que pasa es que, claro, en este caso los dos eran muy amigos y los dos eran muy borrachos. Entonces, pues hay cosas que en ambos términos se permiten más. En el caso de Stanley Kubrick, pues no había confianza. Howard Hawks le dijo a Ernest Hemingway, voy a hacer una buena película a partir de tu peor obra literaria, Mm. que era tener o no tener. Y claro, hombre, a Hemingway por un lado es verdad que no le hizo gracia el comentario crítico hacia su obra, pero bueno, también estuvo de acuerdo con Howard Hawks que era lo peor que había hecho. Mm. En este caso no, en este caso, pues bueno, digamos que Kubrick, genio y figura hasta la sepultura, pues se ganó la enemistad de Stephen King desde el principio y la terminó de enterrar cuando generó un montón de cambios con respecto a la novela original para la novela. Entonces, Stephen King, por un lado, no se llevó bien con Kubrick y por otro lado, estaba en completo desacuerdo con la película que había dirigido Kubrick por las alteraciones que había hecho de su novela original. De hecho, cuando décadas más tarde Stephen King publica Doctor Sueño, que es la segunda parte de El Resplandor, antes de leer la novela hay un prólogo de Stephen King en el que recuerda al lector de que Doctor Sueño es la segunda parte del Resplandor, la novela, no el Resplandor, la película. Por lo tanto, quien tenga fresca el Resplandor, la película, pues se va a encontrar con una serie de situaciones, de personajes Mm. que no van a coincidir con la historia que ellos recuerdan, sino que son continuación de lo que había pasado en la novela. O sea y bueno, y fue después más adelante con la adaptación de Doctor Sueño al cine que el director consiguió por fin limar algunas perezas de Stephen King con la película Resplandor, que no con Stanley Kubrick. Claro, efectivamente. Que por cierto, Manu, claro, estamos hablando del perfil de Stephen King, ¿no? El más oscuro, digamos, ¿no? El más terrorífico, pero llama muchísimo la atención que también, pues a lo mejor se nos escape un poco que una de las grandes películas, ¿no? Del cine, Cadena Perpetua, nosotros la conocemos por Cadena Perpetua, también tenga detrás una novela de Stephen King con Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Sí, en este caso es un relato. Un relato. Rita Hayworth y la redención de Shawshank es un relato. Eh, y es curioso porque, eh, evidentemente, Stephen King es conocido como escritor de terror. La inmensa mayoría de la producción literaria, tanto en novela como en relato de Stephen King, es de temática fantástica, de terror principalmente, pero también pues entrándose en el terreno del thriller, de la fantasía y demás. Pero hay una parte de producción literaria de Stephen King que no va por esa línea. Rita Hayworth y la redención de Shawshank, por ejemplo, es, digamos, un ejercicio de escritura que hizo Stephen King, de nuevo conectado con el cine. Uno de los géneros cinematográficos que más le gusta a Stephen King es el carcelario. Y entonces decidió escribir un relato en el que
reunir algunos de los estereotípicos, de los clichés propios del género carcelario en el cine. Y de ahí, pues, evidentemente sale eh, Cadena Perpetua. Y después, por ejemplo, también tenemos Cuenta conmigo, que realmente, más allá de que los protagonistas son un grupo de niños que inician una excursión para ir a ver un cadáver que ha sido encontrado en las afueras del pueblo donde viven, realmente no es una historia de terror, es una historia de pues llegada a la madurez, ¿no? De ese salto un poco de la adolescencia a la madurez o de la infancia a ese inicio de la madurez, ¿no? Y hay mucha gente que considera que las mejores adaptaciones que se han hecho al cine de Stephen King no son las historias de terror, son aquellas que se salen del género y que tocan pues apartados como el drama, es verdad que Cadena Perpetua muy probablemente podemos decir que sea la mejor adaptación, o sea, la mejor película que se ha hecho basada en un texto de Stephen King, Ujú. y Cuenta conmigo también, desde luego, una de las mejores películas que se han hecho a partir de la literatura del escritor de Maine, ¿no? Pero bueno, por otro lado, digamos, inevitable que su fama pues esté sobre todo en el género de terror. Efectivamente. Bueno, Manu, son muchísimas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Las adaptaciones que ha habido, pero ¿existe alguna en la que se haya negado Stephen King, que haya dicho, no, por aquí no paso, mala experiencia con El Resplandor? ¿Hay algo que él, o alguna novela que tú sepas que él no ha querido que pase del papel a la gran pantalla? Hubo una, mm, hay un relato que está en la primera antología que él publicó, que fue Turno de Noche, Mm. que es Los Niños del Maíz. Los Niños del Maíz era un relato de él, fue de lo primero que él vendió también al cine. Estamos hablando que en este caso eh, Turno Noche se publica en 1978 y Los Chicos de Maíz, la película se estrena en 1984. Ya se había estrenado películas como Jesús Carry, El Resplandor, Cujo, La Zona Muerta, además, o sea que ya Stephen King era un nombre que vendía en taquilla, eh, y se le acercaron y le compraron los derechos de este relato. Eh, Stephen King dejó bien claro en el contrato que los derechos que se adquirían eran para un único uso, que de ahí no se podía hacer secuelas y que no se podían hacer remakes. Yo no sé qué salió mal en ese contrato, pero la película que tiene, deja mucho que desear, desde Mm. luego no entra entre las adaptaciones más afortunadas de la literatura de Stephen King, eh, pero fue un éxito porque tenía el nombre de Stephen King en medio y de repente pues la productora empezó a sacar secuelas de la película. Bueno, Ah, y bueno, de hecho, a día de hoy, pues todavía hay algún conato de intento de remake y cosas así. Eh, y Stephen King fue a los tribunales e intentó parar aquello. Ya digo, no sé qué estaba mal redactado en el contrato, dónde estuvo el fallo o qué es lo que pasó, pero al final la productora pudo seguir sacando las secuelas, eso sí, ya desvinculada del nombre de Stephen King. qué faena, ¿no? Que también haya sido una de las cosas que has exigido y lo que hacen precisamente es, venga, vamos a sacar más secuelas, que era algo que no se quería y por algún error lo podemos aprovechar. Bueno, sin duda hay veces que la industria está claro que le da exactamente igual quién pueda estar detrás o los desastres que se puedan hacer, como tú bien dices, pero bueno, si al final se desvinculó el nombre, pues mejor que mejor. Y yo no sé qué punto también ha habido de influencia de Stephen King en Stranger Things. Oh, muchísimo, muchísimo, por supuesto. Mm. A ver, Stranger Things es una serie que se desarrolla en la década de los 80 y que, a pesar de ser una serie del siglo XXI, seguía por los parámetros del género fantástico de los 80. Y claro, dentro de esos parámetros, sobre todo teniendo en cuenta que se adentra más
el, en el género de terror que en otros apartados, tanto, no tanto como la fantasía o la ciencia ficción, aunque también bebe de ahí, pero sobre todo Stranger Things bebe mucho del terror. Pues Stephen King es una referencia ineludible. De hecho, los creadores de la serie, pues bueno, no es que no es que lo hayan confesado, sino que directamente hacen apología de que su serie es una serie que bebe de la literatura de Stephen King. Eso, vamos, está claro. Y como esa, pues también otras, ¿no? Porque también es cierto que um, hay dos elementos que suelen funcionar a Stephen King bastante bien. Por un lado es eh, la conexión entre lo sobrenatural y lo real. Él, en la mayor parte de sus obras, ya desde el principio con Carrie, él supo que el tejido del mal tenía que unir la realidad con la fantasía. Carrie es una historia de una chica que tiene poderes de telequinesis, pero al mismo tiempo es una historia de una chica que sufre bullying en el instituto. Mm, Y hay una doble lectura del mal. Está el mal de lo sobrenatural, pero está también el mal real, cercano del bullying. Y a partir de ahí, pues digamos que la obra de Stephen King ha bebido mucho de eso. Y por otro lado, eh, o sea, los grandes referentes literarios, audiovisuales de Stephen King son aquellos que él absorbió de niño, las novelas que él leyó de niño, las claro. películas que él leyó de niño. Ujú. Es verdad que con el tiempo, pues también las que ha ido viendo como adulto, pues le han influido también, pero digamos, la construcción de su universo creativo viene de ahí. Entonces, muchas de sus obras parten de personajes infantiles o juveniles. Y ahí tenemos pues esos Carrie, tenemos El Resplandor, tenemos pues Cuenta conmigo, tenemos It, tenemos donde los protagonistas son principalmente niños o adolescentes. Ujú. Y, y entonces pues bueno, pues casi que podemos decir que cualquier historia a día de hoy de terror eh, que tenga protagonistas infantiles o juveniles, es muy difícil que no se vincule con Stephen King. Claro, efectivamente. Oye, Manu, pues para ir acabando, como curiosidades, me llama muchísimo la atención, ¿no? Que un hombre que se le asocia tanto, ¿no? Al mundo del terror y que bueno, que todo lo que puede tener algún efecto paranormal y demás, pues él pueda estar detrás, él mismo tenga una fobia a algo que también está pues relacionado con el terror, ¿no? En este caso, pues a lo mejor por Viernes 13, y es la triscadecaifobia, que es miedo irracional al número 13. Es una de las personas, parece, según dicen, que bueno, que padece ese miedo irracional a ese número y que entiendo que yo no sé si en alguna película hace referencia a ello o omite, ¿no? El que pueda aparecer este número en cualquier aspecto. Bueno, la verdad es que ahí no te No sabría te suena. decir si hay algún elemento que él haya introducido en esa línea, porque también es verdad que, bueno, número 13 es un número maldito ya de por sí Ujú. en, en nuestra cultura, o sea que podría pasar disimulado por eso. Sí es verdad que hay una serie de números que son eh, recurrentes dentro de la literatura. El número 237 es quizás el más famoso, que es la habitación 237 del Hotel Overlook de El Resplandor, que era esa habitación en la que se decía que no se podía entrar y que cuando el protagonista entra, pues ahí lo que se encuentra es pues una señora ya, digamos, un tanto estropeada Ujú. por el paso del tiempo y la putrefacción. Eh, pero bueno, hay otros casos. Pues después también tendría otro relato que fue llevado también al cine, que es 1408, también en relación al número de una habitación de hotel.
Pero bueno, más allá de estos casos concretos, no recuerdo yo ahora que él tuviera fijación por algún número específico que se repita a lo largo de sus novelas. Y eso que a él le gusta mucho la continuidad o más bien la interconexión de sus historias. El Ujú. hecho de que gran parte de su producción principal pues tenga lugar en un pueblo ficticio que se llama Castle Rock y que está en el estado de Maine, que es el estado donde él vive, pues hace que alguna sobre todo de las novelas publicadas durante la década de los 80 y primeros años de los 90, pues estén integradas dentro de un mismo universo, ¿no? Pero bueno, ya son particularidades que han hecho pues que sus lectores habituales, pues eh, si tú lees una novela de Stephen King porque has Ujú. cogido un arboleo y no has leído la anterior, pues la historia te funciona. Pero si las has Efectivamente. ido leyendo de corrido, pues de repente te das cuenta de que hay eso, una interconexión y que el conocer las novelas anteriores te enriquece la que estás leyendo en ese momento. Efectivamente. Manu, para acabar, yo sé que siempre es una pregunta bastante canalla, pero ¿con cuál te quedarías, no sé, de las novelas o en este caso de las adaptaciones de las películas de Stephen King a la gran pantalla? De las novelas me quedo con dos en concreto. Me quedo con It, que yo creo que It es el compendio de todo Stephen King. Ujú. Eh, yo creo que es verdad que después de It ha escrito muchísimas novelas, pero yo creo que es donde él, digamos, destila todo su universo terrorífico y yo creo que es su gran obra literaria. Y después me quedo con Cementerio de Animales, Ah, que curiosamente es una novela que la primera vez que la leí, que fue en plena fiebre Stephen King adolescente, la primera vez que la leí no me entusiasmó, pero releída después ya con más años, me parece que es la novela de Stephen King más oscura, más amarga de todas las que yo he podido leer. O sea, que de novela me quedo con esas dos. mm, Y de película, Cadena Perpetua, por supuesto. sin duda. Ahí compartimos, mira, bueno, por lo menos acabamos bien el podcast, no acabamos peleados porque la verdad es una obra maestra. La verdad que sin duda esa película es una obra maestra y es una maravilla. Es una maravilla. Que no la haya visto, pues que la vea. Que no pierda la oportunidad. Que me extrañaría que alguien no la haya visto, pero por si acaso, que la vea. Bueno, el que no la haya visto ¿Mm? tiene por delante el enorme privilegio de poder verla por primera vez. Efectivamente, sin duda. Mira, me gusta el broche de oro que le acabas de poner. Pues Manu, encantado de haber disfrutado contigo de este ratito, no tan terrorífico, yo pensé que iba a ser un poco más terrorífico, pero bueno, bueno, aún así todavía se me queda seguramente algo en la cabeza y eso del cementerio de animales no me ha venido bien, pero bueno, me quedo con cadena perpetua, mejor para mí. Bueno, y eso que no mencioné el niño zombie. No, no, déjalo, déjalo. Déjalo. Bueno, Manu, siempre un placer escucharte, aunque sea con este final. Y como siempre digo, para acabar, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Larga y próspera vida al podcast. Hasta luego. Pues la verdad es que yo creo que después de esta charla con Manu Díaz, lo que me queda es ponerme a leer, ponerme a ver algo para distraerme y no tener sueños esta noche de esos, pues, terroríficos o relacionados con el mundo del terror, porque algunos somos muy susceptibles, muy sensibles a este tipo de historias, no te voy a engañar. Pero yo espero que tú por lo menos lo hayas disfrutado, si te gusta o no el terror, por lo menos hayas conocido un poco más sobre Stephen King y todas esas grandes películas que ha conseguido, bueno, pues que se hagan a través de sus novelas. Como siempre, lo único que me queda como siempre es recomendarte que tienes muchos más podcasts de World Media en worldmedia.es, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas y que yo espero encontrarte por aquí muy pronto, pues con tus auriculares disfrutando de estos contenidos que he creado para ti. Soy José Luis Martín y que tu podcast te acompañe.